a los propios soldados, que fueron los que cometieron una serie de delitos, pero eso lo aclarará la historia un poco más adelante. Y vamos a continuar con algunos otros comentarios. Vamos a buscar los elementos internacionales, ya que estamos en el pues, último módulo. También hablaremos de la maestra Elbester Gordillo. Dice: en diligencia efectuada ayer, en la que Elbester Gordillo estuvo presente mediante el sistema de videoconferencia, la Procuraduría General de la República pidió que no se conceda la prisión domiciliaria a la exdirigente del CENTE, ya que existe el riesgo de que evada la justicia al tener residencia en el extranjero. La maestra rió ante el argumento ministerial, al tiempo que pidió que se aplique ley en sesgo político alguno. Evidentemente, pues las indicaciones son de que no hay que dejar a la señora, porque evidentemente la señora Elbester Gordillo, no a prisión domiciliaria, dice el periódico El Universal, pide la PGR, argumenta que tiene residencia en el extranjero y puede escapar. También nos habla de Simbrán Imperio, el rey de los taxis, sobre todo de Uber, y nos dice cómo se están protegiendo todos los elementos. Ciro Gómez Leiva: a hora y media, perdón, un poco el polvo de esta lluvia que se está dando, pues nos está afectando. Hora y media de Tepepan con Elbester Gordillo, y Ciro Gómez Leiva escribe un artículo muy interesante acerca de lo que está sucediendo con Elbester Gordillo, publicado en el periódico El Universal. Sobre todo noticias internacionales. Kerry en La Habana iza bandera de Estados Unidos y se reúne con disidentes. Vuelve Estados Unidos a Cuba, ondea bandera estadounidense por primera vez en 54 años, nos dice el periódico Reforma. Periódico La Razón: Kerry iza bandera y aboga por democracia genuina. En una ceremonia austera del secretario de Estados Unidos, afirma que Washington y La Habana no son rivales. Cuba se queda sin agua. El 60% del drenaje reporta fugas, dice el periódico en un trabajo de investigación en el periódico La Razón. Tan solo en La Habana 60,000 familias se abastecen con pipas. Las autoridades alternan el bombeo. Defensa Civil pide hacer uso racial, abrir la llave, se libera de un abastecimiento continuo desde 1962. Con Cuba aún quedan temas difíciles. No teman, pide John Kerry a los cubanos. El secretario de Estado de la administración Obama encabeza reapertura de la embajada estadounidense en La Habana, donde dijo sentirse en casa. Cuba, Estados Unidos, un día después. El escritor cubano narra a los autores del Universal la ceremonia cargada de simbolismo en la que la bandera estadounidense fue izada ayer en La Habana, en un acto que augura mejores tiempos de los vividos en los últimos 54 años. Economía, inseguridad y Cuba, retos turísticos. La profecía de Fidel Castro. Fidel Castro y su asombrosa predicción. En 1973 la noticia publicó con este titular el Clarín, el diario con mayor circulación en Argentina. La nota dice así: año de 1973, la Guerra Fría es más fría que nunca. Richard Nixon jura su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Y Fidel Castro dice: hasta que un presidente negro llegue a tomar poder en los Estados Unidos, dicho en 1953, se hace efectiva la profecía. Cubanos aquí son vulnerables, no pretendemos retenerlos. El funcionario dice que los isleños indocumentados se les respetan sus derechos básicos. El comisionado Audelio Vargas Fosado del Instituto Nacional de Migración. Dilma Rousseff ofrece diálogo, pero pide tolerancia. La presidenta brasileña se dice dispuesta a seguir escuchando los reclamos de los sectores que exigen su salida. Miles vuelven a las calles contra Rousseff en Brasil. Contra Rousseff, el alza de precios y el del desempleo, así como los escándalos de corrupción. Soborno en Petrobras, investigan en Argentina, Venezuela, Chile y Panamá. Transparencia Internacional abrió una investigación de 7 países en América Latina. Dilma Rousseff, la paraestatal, debe 1.6 millones de dólares en multas. Brasil, miles exigen la destitución de Rousseff y se publican fotografías de miles de brasileiros
quienes van a la cita en las principales avenidas, en todas las ciudades de Brasil. Sin Bet alerta del extremismo israelí, exmiembro del Servicio de Seguridad Interna, que es un peligro serio. OLP tacha de asesino al Estado Islámico. Polémica de Israel por Palestino en ayuno. Corte suspende la detención administrativa. Muhammad Alan exige ser juzgado o puesto en libertad. Gueto nuclear, los 400 bombas atómicas clandestinas de Israel. México y Chile buscan incrementar comercio, analizan plan para reactivar economía. Empresarios ven grandes oportunidades de negocios, integrar a pymes, el gran reto ministro de Economía. OLP agradece a Michelle Bachelet reconocimiento al Estado palestino. En Chile, la mayor comunidad inmigrante del país árabe, la titular de la organización Saeb Erekat, exige la liberación de presos políticos en Israel. La Merkel, esta semana votación en el Parlamento. Merkel lucha para contener una rebelión por el rescate de Grecia. La canciller alemana tuvo que reprogramar sus viajes a Italia y Brasil para maximizar su tiempo en Berlín. Netanyahu nombra a la ONU un conocido halcón. Merkel rechaza quita de la deuda griega y evidentemente esto pues sabemos ahora que renunció el primer ministro Tsipras en Grecia. Atentado con bomba a un santuario hindú, Tailandia, al menos 21 muertos. El bastión del turismo en Tailandia, bomba mata a 27. Un artefacto explotó ayer en Bangkok frente a un templo hinduista visitado por chinos budistas. Y bueno, temen al aire la explosión. Evidentemente en China hemos visto todo. China inicia purgas tras explosiones en Tianjin. Destituyen e indagan, entre otros, a jefe de seguridad laboral. Los abuelos sostén para interminable paro. El presidente Putin dice va a las profundidades del mar para hacer investigación. Lo que faltaba a China, un barco falso. Bancos minimizan el problema del yuan, sobre todo la cajera china cuestión del banco. Los jefes de las grandes firmas están resueltos a sobreponerse a cualquier turbulencia en corto plazo. Bueno, amigos, temen que la explosión de Tianjin libera químicos y bueno, pues si nosotros vemos las fotografías, verdaderamente es impresionante la explosión que hubo en China. Bueno, amigos, terminamos Tertulia Nocturna, agradecemos este cuarto módulo a ustedes y bueno, como siempre, todos los viernes, ya saben ustedes, de 4 a 5 de la tarde, estamos precisamente gracias a Luisa Luna, nuestra productora, que nos apoyó en imágenes, como siempre todos los viernes. Aquí saben ustedes, bueno, pues haciendo las lecturas y los comentarios de lo que se ha publicado en los periódicos, como ya se hace en varios países, sobre todo en los noticieros, en la Ciudad de México, que ya se está hablando, ya no hay necesidad del teleprompter, sino directamente con la presentación de los periódicos y los primeros elementos más importantes que se publican en cada uno de ellos. Agradecemos a ustedes su presencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les dice a ustedes buen fin de semana, Carlos Jiménez Hidalgo. Milton Hopkins. Thank you. On the bass.